Hola, mi nombre es Tomás Patrignani, soy abogado y por medio del presente vamos a evacuar algunas de las tantas consultas que se han estado recibiendo en esta sección del dial.com, el dial especialistas, vinculadas a las consecuencias que la pandemia generada por el COVID-19 y las medidas que se han adoptado para combatirla han producido en los contratos civiles y comerciales. Una de estas consultas está vinculada a la locación de bienes inmuebles y es la siguiente. Conforme a la normativa de emergencia que se ha dictado, ¿qué sucede con los aumentos de los cánones locativos que estaban previstos en los contratos de locación de inmuebles destinados a vivienda única? Bueno, para proteger la vivienda y teniendo en cuenta las dificultades o agravamientos de la situación económica que en las personas se ha generado como consecuencia de la pandemia y también de las medidas que se han adoptado para combatirla, como por ejemplo el aislamiento social preventivo y obligatorio, el Poder Ejecutivo Nacional ha dictado el decreto de necesidad y urgencia número 320, en el cual se han adoptado una serie de medidas transitorias vinculadas a los contratos de locación de inmuebles. Entre esas medidas se ha dispuesto el congelamiento de los cánones locativos, debiendo mantenerse el valor de la locación del mes de marzo en los contratos de locación de ciertos inmuebles que la norma enumera, entre los cuales se encuentran el que ha sido objeto de la presente consulta, es decir, aquellos inmuebles destinados a la vivienda única. Ahora bien, este congelamiento se ha dispuesto hasta el 30 de septiembre del corriente año y en la misma norma también se prevé un caso de excepción, que es en aquel supuesto en donde exista una acreditada vulnerabilidad por parte del locador, es decir, en aquellos supuestos en donde el locador demuestre que de acuerdo a su situación patrimonial y nivel de ingresos requiere del canon locativo para poder satisfacer sus necesidades básicas, dígase alimentación, vivienda, salud, etc., como así también la de su grupo familiar. En este decreto también se ha dispuesto que en cuanto a la diferencia que resulte de la cuota que se debía abonar con motivo del contrato celebrado y la que se abona por el congelamiento dispuesto, esa diferencia se va a abonar en cuotas que van a ser con un mínimo de 3 cuotas y un máximo de 6, siendo cuotas mensuales, iguales y consecutivas. La primera se deberá pagar con el canon locativo correspondiente al mes de octubre del presente año, y esto es muy importante, se establece que no se podrá cargar a esta diferencia que deba pagarse con ningún tipo de interés, ni compensatorio, ni punitorio, ni ninguna otra penalidad prevista contractualmente. Ahora bien, si bien no es objeto directo de la consulta, en este decreto se han dispuesto otras medidas que tienen mucha importancia en relación a las locaciones de los inmuebles que se detallan en el decreto, como por ejemplo la suspensión de las ejecuciones de la sentencia de desalojo. Otra de las medidas que se ha dispuesto es con relación a las deudas que se vayan generando, podrán ser pagadas en cuotas mensuales iguales y consecutivas, con un mínimo de 3 cuotas y un máximo de 6, a pagar la primera con el alquiler del mes de octubre, y en este caso se podrá aplicar un interés, pero únicamente de tipo compensatorio, es decir, no se permite la aplicación de interés punitorio ni ninguna otra penalidad prevista contractualmente. Ahora bien, consecuentemente con esto que se dispone en el decreto, también se establece que va a ser inaplicable la facultad rescisoria del contrato que tiene el locador y que está prevista en el Código Civil y Comercial de la Nación frente a la falta de pago de 2 cánones locativos mensuales. Otra consulta que también se ha recibido en esta sección del dial especialistas está referida a una cuestión que no está prevista en la normativa de emergencia que se ha dictado en estos tiempos, y es la siguiente. Se nos ha consultado si resultaría procedente reclamar los daños y perjuicios sufridos de una empresa en contra de una empresa aerolínea
debido a un viaje que se tenía contratado y que la empresa no pudo dar con motivo de las medidas adoptadas fruto de la pandemia derivada del COVID-19. Bueno, tal como referimos, esta situación no se encuentra prevista o contemplada en la normativa de emergencia. Por ese motivo, deberán acudirse a las normas contenidas en el Código Civil y Comercial y a los institutos a ser regulados para ver de encontrar una solución. En ese orden, vamos a comenzar por precisar que tanto la pandemia derivada del COVID-19 como así también las medidas que se han adoptado para combatirlas, como por ejemplo, ya dijimos, el aislamiento social preventivo obligatorio, se trata de hechos totalmente imprevisibles, es decir, no han podido ser previstos, atento a apartarse del curso normal y ordinario de las cosas. Se trata de hechos que a su vez son inevitables, aún previéndose no se pudieron evitar, y también que son ajenos a las partes, en el sentido de que las partes no han intervenido o colaborado en su causación. Por todo ello, estos hechos se podrían asimilar al caso fortuito o fuerza mayor. Ahora bien, estos hechos pueden generar distintas situaciones en lo que se refiere al cumplimiento de las obligaciones previstas en los contratos civiles y comerciales. En el caso que es objeto de la consulta, estaríamos frente a lo que se ha denominado una imposibilidad definitiva de cumplimiento, figura que está regulada en el artículo 955 de nuestro Código Civil y Comercial. En este artículo se prevé que frente a un supuesto de imposibilidad de cumplimiento de la prestación derivada de caso fortuito o fuerza mayor, la obligación se extingue liberando de toda responsabilidad al deudor. Ahora bien, para que se configure este supuesto, en la norma se prevé que debe tratarse de un supuesto de imposibilidad, es decir, no basta la mera dificultad, a su vez debe tratarse de una imposibilidad sobreviniente, lo cual es natural porque sobreviniente es decir que debe darse con posterioridad a la celebración del negocio, lo cual es natural porque si el contrato hubiera nacido con una prestación que era de no posible cumplimiento, en realidad hubiera sido nulo desde su origen por falta de objeto. También se prevé que esta imposibilidad debe ser objetiva, es decir, que la norma tiene en cuenta la prestación en sí misma considerada, con prescindencia de elementos extrínsecos. También se refiere que debe ser absoluta, es decir, para toda la persona y no teniendo en cuenta la situación puntual del deudor. En este punto se dice que las dificultades o barreras económicas que pueda tener el deudor no encuadran en este supuesto. Lo que sí sucedería en aquellos casos en donde para cumplir deba atentarse contra la integridad psicofísica o la libertad de la persona. Ahora bien, todo esto es sin perjuicio de que conserva plena vigencia el principio en virtud del cual la parte debe restituir aquella prestación que hubiera recibido como contraprestación de aquella que tenía a su cargo y cuyo cumplimiento se ha visto frustrada por este supuesto de caso fortuito o fuerza mayor. Bueno, otra consulta que se ha recibido y que nos ha parecido muy interesante es referida a un supuesto puntual en donde se plantea lo siguiente. Una empresa que es productora de bienes alimenticios tiene contratado con otra proveerla de estos bienes durante cierto periodo de tiempo, durante varios meses, y ya habiéndose fijado un precio determinado, pero resultando que esta empresa ha visto incrementado significativamente su costo de producción como consecuencia de las medidas tomadas para combatir la pandemia, porque, por caso, tiene una gran importante proporción del personal calificado que tiene elementos que lo hacen que tengan factores de riesgo y por consiguiente no pueden concurrir a trabajar debiendo quedarse en sus hogares, lo cual genera que se deban pagar horas extras a otros trabajadores para cubrir esa mano de obra faltante.
Bueno, en este caso podría resultar de aplicación la teoría de la imprevisión. Vemos cómo estos hechos extraordinarios, imprevisibles, inevitables, no generan una imposibilidad de cumplimiento, sino que lo que provocan es que la prestación a cargo de una parte se torne excesivamente dificultosa de cumplimiento o excesivamente onerosa. La figura es decir, que aquella proporcionalidad tenida en cuenta por las partes de las prestaciones a la hora de celebrar el negocio se ha visto alterada significativamente. Ahora bien, esta figura de la imprevisión se encuentra regulada en el artículo 1091 de nuestro Código Civil y Comercial. En esta norma se prevé que aquel que se ha visto perjudicado por esta desproporción puede reclamar extrajudicialmente o judicialmente la resolución del contrato o bien una readecuación de sus condiciones. Resulta ser que esta segunda opción, la readecuación de las condiciones, se muestra como una alternativa muy interesante, ya que permitiría a las partes readecuar las condiciones del negocio que han concertado en este periodo de excepción para evitar la ruptura del vínculo y las mayores consecuencias negativas que ello traería aparejado. Bueno, eso es todo por el momento. Seguiremos en contacto. Hasta la próxima. Adiós.